Contamos con Alex García Mas, que nos va a hablar de psicología aplicada a organizaciones deportivas, directivos, árbitros, con toda la experiencia que él posee a nivel aplicado. Alex García Mas es doctor en psicología por la Universidad de Barcelona y profesor en la Universidad de las Islas Baleares. Es editor, aquí tengo, tiene experiencia en psicología aplicada al Senior fútbol. editor, Es que me salen un par de cosas que estoy dudando de si son así a día de hoy, por eso. Experiencia en psicología aplicada al fútbol, incluido el Real Club Deportivo Mallorca, también en vela y otros deportistas y entrenadores. Ha realizado asistencia psicológica en el Comité Territorial de Árbitros de Fútbol. Fue director en el Laboratorio del Sueño para Deportistas y sus investigaciones se centran en dinámicas bayesanas, cooperación y cohesión, ritmos circadianos y sueño, estrategias de afrontamiento y autoeficacia, bienestar psicológico y motivación autodeterminada. Creo que es muy resumido, seguro que a lo largo de la sesión salen muchísimas más cosas. Esperamos que disfrutéis al máximo de esta sesión. Muchísimas gracias, Alex, por estar por quinta vez consecutiva con nosotros. Muchas gracias a ti, Ana. Yo espero que tú mantengas un poco el orden de esto y nos digas cómo va el tema de tiempos y para dejar un poquito, sobre todo, que me pares para que haya preguntas y haya, aunque sé que hay una sesión la semana que viene para después, pero para dejar un poco también la voz a nuestros participantes, ¿de acuerdo? Perfecto, sí. Muy bien, pues entonces bienvenido a todos y todas y vamos a comenzar ahora mismo con el tema que nos ocupa. He visto por el chat que acompaña a la información que me han enviado de que muchos de ustedes ya se han preocupado de buscar información complementaria, no únicamente la que yo puedo haber publicado, sino también por otros autores. Por lo tanto, veo que el tema será fácilmente desarrollable y además podremos irnos, por lo que he visto, hacia algunas complejidades un poco más importantes. El planteamiento que hacemos aquí es un planteamiento que se corresponde con la relación que existe actualmente en la psicología del deporte con otras áreas de la psicología. Durante mucho tiempo nosotros hemos estado, digamos, dependiendo de los conocimientos que nos venían de la psicología, por ejemplo, organizacional, nos venían, por ejemplo, de la economía, nos venían incluso de ingeniería, para poder aprender alguna cosa respecto de cómo funcionan las organizaciones y algunas ya están específicas como los directivos deportivos o los árbitros, que son los puntos, digamos, clave que vamos a tratar hoy aquí. Hoy en día este planteamiento se ha revertido por completo. Es cierto que existen muchísimas investigaciones desde el punto de vista de la organización y que la psicología organizacional sigue teniendo una gran persistencia con respecto a lo que son las nuevas investigaciones y todo lo que se aprende con respecto a cómo un equipo funciona, un equipo de rendimiento, liderazgo, pero realmente, desde mi punto de vista y también por mi experiencia, tanto como investigador como también como editor de revistas y como revisor, es que la psicología del deporte está adelantando bastante estos campos. En los elementos básicos que le hemos enviado aparece un nuevo modelo de cómo un team, como un equipo puede funcionar. Esto lo reservamos para la parte final de la charla de hoy. Y ahora vamos a hablar de un par de cosas previas para que nos podamos entender todos y que
espero que les lleguen correctamente a ustedes. Cuando nosotros estamos hablando de organizaciones y hablamos de directivos y de árbitros, estamos hablando realmente de qué plus le puede ofrecer la psicología del deporte a estos campos. Es decir, qué elementos que nosotros hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo con respecto a nuestra experiencia en nuestras investigaciones pueden aumentar la calidad, significar lo que yo le llamo un valor añadido a los demás conocimientos del campo y que además se demuestran empíricamente y tienen una aplicación práctica. Desde este punto de vista es evidente de que no nos podemos quedar en ningún momento exclusivamente con conceptos, yo diría que ya bastante tocados y bastante estudiados, como pueden ser los de la cohesión deportiva o el liderazgo, sino que tenemos que ir a unos conceptos un poco más profundos y que además tengan facilidad de ser partes de una intervención dirigida. Pero aquí sí que quiero hacer un caveat, un cuidado. Nosotros no podemos en ningún momento pensar que estamos únicamente en una sola visión. Es decir, existe un tema profesional que es absolutamente importante. ¿Qué lugar ocupa el psicólogo de deporte, la psicóloga de deporte, dentro de esa intervención con respecto a las organizaciones? Porque es muy importante conocer cuál es nuestra orientación profesional. Esto lo veremos después, pero abrimos un paréntesis importante con respecto a esto. Otro elemento que también es muy importante que tengamos en cuenta previamente para ver esto es que no existe en ningún caso, ninguna investigación con respecto a la mente del directivo deportivo. Yo, dentro de la introducción que nos ha hecho nuestra coordinadora, doctora Miñolas, no ha dicho, seguramente por pudor, que yo estuve durante casi 3 años trabajando como directivo de un club de primera división en España, el Mallorca, el Real Mallorca. Y les puedo asegurar que la visión que tiene un psicólogo que tiene que trabajar en una organización y la visión que posee un directivo que está en una organización deportiva no es que difieran, sino que se hallan exactamente en las antípodas. Una está en el Polo Norte y la otra se halla en el Polo Sur. Esto iremos después. De hecho, si ustedes estudian y se fijan, existe en la literatura de la psicología de las organizaciones una cantidad enorme de trabajo sobre los CEOs, sobre los directivos, sobre las personas que llevan empresas. La mente del directivo de una empresa está milimetrada. Hay un montón de memorias. Existen libros desde Bill Gates hasta la última persona que fundó Facebook. Sin embargo, en el deporte esto se da con los entrenadores y las entrenadoras, pero mucho más con los entrenadores, pero no con los directivos. Es como si no existieran. Sin embargo, cuando a nuestro nivel profesional, pues indicaba el punto anterior, cuando tenemos que redactar un proyecto, ahora mismo, por ejemplo, yo he trabajado en colaboración con unos compañeros de Colombia para trabajar en un proyecto que se presenta a sus organismos y he procurado dar un giro no en función de aquello que se quiere hacer investigando, aplicando desde la psicología, sino aquello que esperan los directivos recibir. Porque son tiempos distintos, son expectativas distintas y como, por ejemplo, cuando hablaremos de árbitros, veremos que lo que nosotros pensamos de ellos desde su punto de vista del perfil psicológico muchas veces no se corresponde con la realidad. Por lo tanto, estos son los puntos de partida que yo quería dejar claros antes de empezar la conferencia. Vamos a ir uno por uno con respecto a ellos. ¿Cuál es el plus que la psicología del deporte nos puede añadir? En primer lugar, que existen variables psicológicas básicas y que nosotros no podemos olvidarlas. Muchas veces la psicología del deporte ha acudido rápidamente a conceptos cognitivos excesivamente, yo diría, entre comillas, superiores,
como hace, por ejemplo, con el tema de la motivación autodeterminada, como hace, por ejemplo, con respecto de los conceptos más complicados del locus de control o los conceptos más complicados de las intervenciones desde el punto de vista de terapia de tercera, y se olvidan muy a menudo, nos olvidamos muy a menudo de lo que son las variables básicas. Dos ejemplos. Un psicólogo de deporte formado en nuestras instituciones tiene muy claro que cuando trabaja en una organización, uno de sus trabajos primordiales es hacer que toda la comunicación interna vaya orientada hacia el máximo incremento posible de autoeficacia de cualquier integrante. Y en segundo lugar, los elementos comunicativos no solamente constan de una comunicación verbal, oral o escrita, sino también de una comunicación no verbal, que una persona que trabaja con nosotros debe conocer perfectamente, puesto que de ahí donde residen la expresión de las emociones. Es decir, que uno de los puntos que la psicología del deporte puede añadir a las organizaciones es, en lugar de subir el nivel de actuación, en lugar de hacerlo cada vez más complejo, es reducirlo, hacerlo mucho más aplicable y centrarse en aquellas variables psicológicas que están más a la mano, son más sencillas, tienen más facilidad para integrarse en una intervención determinada, aunque sea en términos grupales, que siempre es más complicado que individuales, pero que muchas veces olvidamos, puesto que muchos manuales ya han desaparecido. ¿Este es el único punto de el plus que podemos poner nosotros? Ni mucho menos. Me remito al final, lo que vamos a hablar, que son la integración de los conceptos de trabajo en equipo que nos permiten a nosotros llevar al cabo, maximizar la eficacia, la expectativa de nuestras intervenciones. Pero esto es muy importante que lo entendamos, porque la óptica de un psicólogo organizacional no tiene en cuenta muchísimas veces estos elementos que nosotros hemos aprendido duramente por la experiencia del deporte. He puesto dos, autoeficacia y comunicación no verbal en los equipos, pero que para mí son fundamentales, aunque haya algunos más. Otro aspecto muy importante a la hora de trabajar organizaciones desde el punto de vista es que hay un gran trabajo hecho por parte de Psicología del Deporte. ¿Alguno de ustedes ya ha incluido alguna documentación dentro del hilo que he podido comprobar en donde toca una tecla muy importante, la ergonomía cognitiva? Hoy en día la psicología no es el tema que hablamos hoy, por tanto pasaré muy rápidamente sobre ello, pero la psicología del rendimiento deportivo, del rendimiento humano, incluye a la psicología deportiva, la supera, la engloba. De alguna manera, esto hace de que nosotros nos sintamos muy bien respaldados, puesto que la ergonomía es un concepto de eficacia de las acciones psicomotoras. Tenemos, por lo tanto, actuaciones hermanas, primas, como digo yo, ¿no?, en otros distintos campos de actividad psicomotora, pero por otra parte nos respalda también la teoría de información, la eficacia de la información, la evaluación y sobre todo la evaluación del rendimiento. Aquí me voy a parar, pero lo retomamos de aquí un momento, el concepto de rendimiento que no se tiene en cuenta. Por lo tanto, el concepto de ergonomía es importantísimo que nosotros pensemos que desde la psicología del deporte lo podemos integrar en las organizaciones. ¿Qué actuación es más eficaz? Trabajo en equipo, concepto de satisfacción del usuario. Aquí algunas personas han citado algún trabajo de nuestros colegas, sobre todo la adaptación de los cuestionarios, por ejemplo, satisfacción SERCUAL, el trabajo de Anguera, de Hernández Mendo, que son fundamentales para poder entender que nosotros podamos cuantificar, tabular y proporcionar una cierta objetividad a la evaluación de la eficacia del trabajo en una organización. Esto nos lleva, y retomo lo que he dejado en paréntesis hace un momento, al elemento que es más complicado que tengamos en cuenta aquí, el rendimiento. Cuando hablamos de organizaciones, el rendimiento no se puede transferir directamente de un campo deportivo a un campo organizacional, empresarial, es imposible.
Es imposible porque en lugar de rendimiento tendríamos que hablar nosotros de un concepto que a mí me gusta mucho explorarlo. Tampoco no tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo aquí, pero dar unas cuantas pinceladas que son los distintos criterios de éxito que se tienen en el campo del deporte. Vamos a poner un par de ejemplos para que queden claro qué es otro punto de ese valor añadido que nosotros podemos poner en ese concepto de organizaciones desde el deporte. ¿Qué es un criterio de éxito? Pues evidentemente puede ser desde lo más subjetivo a lo más objetivo, que es exclusivamente un resultado respecto de un objetivo. Pero esto normalmente no ocurre así. Los criterios de éxito combinan, y mucho más en grupos de personas, lo que son las expectativas de cada una de esas personas que forman parte de la organización con respecto a aquello que desde fuera normativamente se les propone como resultado. Vamos a poner un par de ejemplos. Y ahora, por primera vez, hablamos de árbitros. Las investigaciones, algunas están citadas en el libro y por tanto ustedes la han podido comprobar, nos dicen que cuando analizamos la relación que tiene un árbitro a nivel transcultural, esto no es únicamente ni España, ni un país europeo, ni americano, no, es igual, es transcultural. Cuando analizamos la motivación fundamental de los árbitros, de manera repetida, no aparece que sea incluso que se dice muchas veces, quiero ser deportista. Esto forma parte de sus motivos, como muchos otros deportistas. Ni tampoco el impartir justicia, ni ser ecuánime, ni disfrutar de lo que está haciendo. Su motivación básica y fundamental, porque es la que le conlleva el abandono cuando no se satisface, es pertenecer a una organización, crecer adecuadamente en ella y llegar a acabar en puestos directivos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de criterios de éxito, podemos aportar muchísimo hacia lo que se conoce en las organizaciones porque podemos combinar lo subjetivo con lo objetivo. Voy a poner otro ejemplo. Los trabajos de Fran Leo en Extremadura, siguiendo la línea de UC, un autor francés, nos dicen que para poder hablar de rendimiento en un equipo, en una organización, no podemos nosotros exclusivamente mirar los resultados, qué se ha ganado, qué se ha perdido, sería el equivalente a cuánto dinero hemos ganado, no hemos perdido, porque esto en las empresas no funciona así. Una empresa es capaz de perder un dinero durante mucho tiempo porque espera ganarlo de aquí 2, 5, 10 años. Esto no se puede transferir directamente al deporte. Nosotros hemos de pensar de que existen expectativas que se pueden combinar con la objetividad. Y esto, además, multiplicado por todos los elementos que forman parte de un equipo, de una organización, hace que la situación sea muy compleja. Y que, por ejemplo, cuando nosotros queremos aplicar por ejemplo, un DAFO, ¿no? un sistema de análisis de fortalezas y de debilidades de una organización, pues nos quedemos muy cortos. Que cuando aplicamos un sociograma ahí dentro, pues nos falta muchísima información. ¿Por qué? Porque la combinación de objetivo, subjetivo y la interacción entre personas, como hemos visto antes, no nos permite de manera automática trasladar lo que sabemos nosotros de la organización al deporte. Al revés, lo que sabemos del deporte se puede trasladar mucho mejor a las organizaciones, como veremos al final de la charla. Quisiera retomar aquí ahora el punto de la mente del directivo. Situación que conocemos todos los que hemos preparado un proyecto y que los hemos enviado a una persona que está en la escala de toma de decisiones dentro de una organización deportiva. Que tanto es igual que sea privada, pública, mixta o una combinación de las dos. Estamos hablando también de una universidad, o estamos hablando también de una dirección de deportes de cualquier país, o estamos hablando de cualquier organismo de ese tipo. Nosotros esperamos, como personas que nos hemos preparado dentro de una forma de pensar analítica, sintética, de una manera organizada, que conceptos como cronograma, conceptos como presupuesto, conceptos como gestión, conceptos como la relación directa entre las variables que vamos a estudiar y su evaluación final,
Hay un libro magnífico que les recomiendo de Pérez Llantada y López de la Llave sobre la generación de proyectos en ciencias sociales. Para ello, van a ser entendidos como tales. Pierdan toda esperanza. La mente del directivo es totalmente distinta y priman en ella unos conceptos que son mucho más fundamentales que no el hecho de que nuestra propuesta, nuestra gestión, haya sido hecha con una organización perfecta, con meticulosidad, analizando punto por punto y siguiendo las pautas correctamente. Esto puede esperar, por ejemplo, de una agencia de evaluación universitaria, pero no más de ella, porque los criterios suyos son totalmente distintos. Los tiempos son ventanas de oportunidad. Los criterios de análisis no son exclusivamente objetivos, sino que existen muchos elementos subjetivos. ¿Es posible? ¿Sirve esto para otra cosa? ¿Esto me permite bloquear otra cosa? ¿Esto me sirve de puente para otra cosa determinada? ¿Esto es fundamental ahora o no va a ser fundamental ahora y en cambio me servirá para una cosa mucho más tarde? Cuando esperamos nosotros y presionamos para que se produzca una decisión, por ejemplo, cuando presentamos un proyecto de gestión para un servicio de psicología al deporte en algún equipo deportivo de un nivel determinado, sea el que sea, y lo presentamos a los directivos no profesionales, es mucho más fácil, muchas veces en ese caso, que cuando vamos a buscar directivos profesionales de una forma absolutamente paradójica. Porque las personas que están formadas en escuelas de negocio o que poseen un negocio relacionado con esa organización deportiva, sus criterios sean totalmente distintos de lo que esperamos nosotros. De hecho, aún está por escribir, y es un reto que yo creo es interesante, que a lo mejor tal vez alguno de ustedes pueda retomarlo, cómo es esa mente, cómo funciona la mente del directivo. Sabemos muchísimo sobre la mente del entrenador. Tenemos libros, artículos dedicados al liderazgo de todo tipo. Liderazgo desde el carismático al liderazgo que se sacrifica por los miembros de su team. Pero un directivo no forma parte de esas creencias. Por lo tanto, luego al final ya he dicho que veremos un poco con la estructura, la propuesta, digamos, más compleja. El último IVA que la psicología puede añadir a las organizaciones. Pero el tema de la mente del directivo es un tema absolutamente fundamental. No todo el mundo puede colocarse en su situación. El concepto de empatía es relativo. Lo que a otros nos puede parecer importante a ellos o a ellas no puede parecerle y viceversa. Por lo tanto, el primer elemento de diferenciador de un directivo en una organización es que no podemos transferir los conocimientos que tenemos del liderazgo, que hemos ido aprendiendo duramente a través de lo que es la teoría de equipos y lo que es desde Chiradoraya hasta el último. Ustedes han visto que han rescatado un artículo de un buen colega nuestro de Portugal, que es José Alves, ¿no? Donde trabaja el concepto de liderazgo transaccional. Todo esto lo conocemos perfectamente, pero muchas veces lo aplicamos de forma incorrecta porque confundimos las personas que están dentro de los equipos con los entrenadores y con los directivos o las directivas de los equipos. Yo te puedo asegurar además que existe una relación inversa de forma exponencial entre el impacto de una decisión tomada por un directivo de la que puede tomar cualquier otro profesional. No puede un entrenador, no tiene el alcance, no se le puede transferir directamente como ocurre con otros campos de organizaciones, lo que es un CEO, un directivo de una empresa. Un entrenador no tiene esa figura. Muchas veces sus decisiones se alinean de forma directa con las decisiones de la cultura de la organización en la cual se encuentra. De hecho, está seleccionado, no sé si darwinianamente o por azar, o sedimentación, está seleccionado de alguna manera para encontrarse en el lugar donde se encuentra, que en esa organización que tiene una cultura determinada. Vamos a ver un par de ejemplos de esto antes de ir avanzando. Y no olvidemos la política. Es decir, que evidentemente lo que yo estoy comentando ahora de un punto de vista más privado también ocurre por la política. Nosotros aquí en España sabemos perfectamente, a veces se me comenta a mí,
en otros ámbitos. Yo he estado dentro de la política universitaria, he sido durante 8 años secretario general de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, conozco bastante bien los ámbitos de lo que es política, digamos, de nuestro campo, y les puedo asegurar que no conozco, hay bastantes personas, por lo que veo aquí, que son de mi país, de España, ¿no? Pero hay otras personas de otros países, me imagino, ¿no? Me han dicho que México y Colombia fundamentalmente, pero no existe ningún psicólogo de deporte en ningún cargo político. Sin embargo, la mayor parte de cargos políticos relacionados con el deporte están ocupadas por personas del colectivo de licenciados en educación física. Por lo tanto, nosotros de alguna manera, desde la psicología, no diría renunciado, nos hemos inhibido a jugar este juego, con lo cual muchas decisiones que luego son fundamentales, como en España puede ser en este momento la definición de profesión de la psicología del deporte, pues no encuentran, no diré gente que te escuchan, pero no encuentran ejecutores políticos porque no existe ningún colectivo. Ningún psicólogo de deporte ocupa ninguna posición política relevante para tomar decisiones de este campo. Como pueden ver, por lo tanto, nosotros tenemos un componente importante, hemos ayudado muchísimo a la comprensión de los fenómenos del team, del equipo, desde la psicología del deporte. Le puedo asegurar que muchísimo, como veremos al final, pero no entendemos exactamente qué nos está ocurriendo con respecto a otras instituciones. A veces lo hacemos porque somos empresarios o porque trabajamos, pero no exactamente una transferencia directa de los conocimientos de psicología del deporte. Por ejemplo, como comentamos antes, entendemos correctamente cómo dentro de un equipo multidisciplinar, dentro de una organización, en donde hay personas que no tienen ningún contacto con la pista, que no tienen nada, son administrativos, son científicos, son médicos, son personas que trabajan, en mi caso yo trabajo ahora con motociclismo, son telémetras, son personas que viven pegadas a un ordenador. ¿Cómo mejorar que todo vaya hacia el incremento de autoeficacia y que el último recipiendario sea el equipo y en última instancia, por ejemplo, la persona que sube la moto? Pues muchas veces no tenemos esto claro. Y nos quedamos nosotros normalmente en conceptos mucho más etéreos, aunque cognitivamente sean de conceptos superiores. Lo reconozco, pero que muchas veces, como por ejemplo puede ser todos los que se derivan de la teoría de autodeterminación, que conozco muy bien por otra parte porque tengo una larga trayectoria investigadora en este campo. Otro elemento que es muy importante y que en psicología también, la psicología de deporte está abandonando de alguna manera porque está en manos de la metodología, en este caso uno de los colegas, y es que hoy en día la toma de decisiones de un directivo, de una persona que lleva a cabo acciones sobre deporte, la hace en función muchas veces, cuando tiene la posibilidad, pero que a veces está mucho más accesible, en función de grandes números, es lo que se llama Big Data. Si nosotros no conocemos esto y no sabemos que, por ejemplo, la selección de un jugador determinado, la selección de un lugar donde se va a hacer la pretemporada, la selección de una marca de una motocicleta en lugar de otra, no se hace en función, se hace en función de grandes números. A la hora de nosotros querer trabajar en la organización, nos falta una gran parte de información. Entonces yo recomiendo que empiecen a tomar en cuenta estos congresos en los cuales se habla de grandes números, en donde se habla de rendimiento desde el punto de vista de análisis. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado las redes bayesianas para analizar, en lugar de un mundo determinista, analizar un mundo probabilista y ver de qué manera se puede avanzar mucho mejor en el análisis de los datos, porque si no estaremos completamente fuera de juego de lo que se está llevando a cabo hoy en día en las organizaciones con respecto al campo del deporte. Evidentemente, ¿qué tiene esto que ver con la psicología? Bueno, pues muchísimo, muchísimo. Yo les puedo asegurar que tomar una decisión en función de si una variable psicológica que se puede reconocer en un deportista tiene mucha más probabilidades de conducirle al éxito con ese criterio genérico que hablábamos antes, ¿no?, que otra, les puedo asegurar que habrá una selección de talentos. No se dirá así, pero existirá una discriminación negativa, en principio, y positiva después,
sobre esa variable que por lo menos ha determinado de forma previa y probabilista, basada en datos anteriores, en grandes números, como los que usamos nosotros en nuestros estudios, ¿no? Pues que esa variable es muy importante. Eso va a afectar de una manera absolutamente a nuestro trabajo. De hecho, el revival que hay ahora últimamente sobre los conceptos de personalidad y deporte, y desde el punto de vista psicológico, se corresponden con este aspecto, digamos, organizacional y directivo del deporte. Es decir, es mucho más cómodo encontrar una variable existente que tenga relación con el éxito en un deporte y una situación determinada que no entrenarla. El coste, desde un punto de vista directivo, es totalmente distinto. ¿Qué es más barato? ¿Encontrar o entrenar? Evidentemente, generar con todas las variables que pueden hacer que luego esto no sea correcto y que esa persona no alcance el éxito, sea cual sea el concepto de éxito, ¿eh? No estoy hablando de una victoria, estoy hablando sencillamente tal vez de ocupar un lugar de trabajo de acuerdo con la posición deportiva que tú tienes. Por lo tanto, como han podido ver ahora, con toda esta panoplia de elementos que tenemos nosotros desde el punto de vista directivo, se dan cuenta que la situación es muy compleja, no es sencilla, y que por lo tanto necesitaremos tener muchos datos a nuestro alrededor para poder movernos con conocimiento de causa en las organizaciones. Voy ahora a hablar un poco de árbitros. De hecho, como ha dicho nuestra coordinadora, sigo asesorando a la comisión de árbitros de mi estado, de Baleares, aquí en España. Y la verdad es que todo lo que he comentado antes se aplica directamente a los árbitros. Solamente voy a poner 2 ejemplos para que usted, mi trabajo como psicólogo, de hecho no lo hago yo, lo hace otra persona, puesto que yo me muevo a otro nivel, es preparar a los árbitros no para su ansiedad o para su estrés derivado del día a día y de las posibles agresiones, ¿no? Esto es mínimo, un trabajo mínimo, yo diría casi residual. Su trabajo muy importante es prepararlos para los exámenes, para las pruebas, para contender con los ojeadores, las personas que los scouts que los buscan, para poder tratar de ascenderlos en la escala de organizacional, yo diría de 90 a 10. Es decir, que el trabajo que llevan a cabo, que llevamos a cabo con los árbitros, tiene mucho más que ver con la organización que no con su trabajo en el campo de juego, con mucha diferencia. Es cierto que trabajamos elementos puntuales como toma de decisiones o como, por ejemplo, el manejo de la extinción o la comunicación no verbal, al cual se ha dedicado muchísima importancia en los últimos tiempos. Pero les puedo asegurar que su peso en cuanto a las demandas, tanto de la organización como de los propios árbitros, es bastante más relativo que con respecto a todo lo demás. Por tanto, y por esto yo cuando se me propuso, como he dicho, hace unos cuantos años, entrar en esto, la inclusión de árbitros en la organización me pareció perfecta, porque realmente encontraba que es el elemento fundamental, porque después lo vamos a tratar como cualquier otro deportista, van a tener las mismas situaciones de desconcentración, de ansiedad, de etcétera, etcétera, cualquier variable psicológica que tenga que ver con su desempeño. No habrá ninguna, ni la más mínima diferencia, pero desde el punto de vista organizacional tendríamos que conocer algunas claves que a lo mejor tal vez no conocemos perfectamente. Por lo tanto, yo les recomiendo, y esto es una recomendación basada en la experiencia y también porque yo me encuentro, digamos, dentro de mi propia organización y sé las tomas de decisiones que se llevan a cabo dentro de la organización, que conozcan muy bien la manera de cómo se toman las decisiones, de cómo nosotros como psicólogos de deporte podemos ayudar a que esa toma de decisiones sea mucho mejor, el futuro de un jugador, sus primeros contratos, de qué manera se tiene que organizar la carrera, el peso de la carrera dual, que tiene más importancia. Europa está destinando una cantidad de recursos enormes al concepto de carrera dual de los deportistas de alto rendimiento. Nosotros tenemos un proyecto europeo en el cual estamos desarrollando esto de una manera bastante compleja,
desde el punto de vista de evaluación y esperemos que de recomendaciones. Estos son aspectos que son en un 90% organizativos y en un 10% de intervención directa en el campo. Por lo tanto, ténganlo en cuenta y yo les agradecería, creo, como recomendación, que no tuvieran un planteamiento ingenuo de pensar que el directivo es una persona que no conoce nada, puede ser que no lo conozca, pero tiene una capacidad ejecutiva que les puedo asegurar multiplica por bastantes miles la que pueda tener cualquier otra persona dentro de la organización. Y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta de una manera muy específica, de una manera muy cuidadosa. Quisiera entrar ahora porque no quiero entrar en el concepto de liderazgo, puesto que ocupa otro módulo de este máster, en el concepto, digamos, complejo de cómo se mueve, y aquí acabaría, aunque vamos a detenernos con mucha calma, vamos muy bien de tiempo, el concepto complejo que hemos llevado a cabo nosotros con respecto a lo que es el entendimiento de la psicología del deporte, de lo que es el trabajo en equipo dentro de una organización y que es aplicable a todas las organizaciones, sea cual sea su tipo, mientras exista algún componente de actividad física, esfuerzo y deporte. Entonces nos planteamos hace una serie de años la gran dificultad que teníamos para poder aplicar desde un punto de vista de intervención, desde la psicología del deporte en una organización. Cuando digo organización, entiendan equipo, entiendan una instalación deportiva, entiendan algo que tenga una cultura, incluso diría yo, incluso una entidad política relacionada con el deporte, un solo marco teórico. Claro, todo es muy fácil de conseguir, puesto que existe mucha literatura acerca de cómo son los equipos deportivos y los equipos y aquí incluyo el concepto que retomo de antes, de rendimiento, pues que se parecen muchos entre ellos, mientras haya un gasto de energía y una orientación a un objetivo que se puede alcanzar mediante una actividad psicomotora, pero que estaban totalmente desligados entre sí. De hecho, cuando ustedes han intentado acercarse, seguro que les ha ocurrido, aunque se han sido teóricamente, aun como espectadores de un partido, de un juego, de cualquier deporte de equipo, intenten verlo con los lentes de un solo concepto, por ejemplo, de cohesión. Tendrán que buscar claves muy reducidas y, por lo tanto, tendrán que dejar de lado muchas otras. Por ejemplo, si yo quiero ver cohesión, pues tendré que fijarme en aspectos emocionales. ¿Y cómo se ven estas? ¿Cómo se observan? A veces no podré analizarlos. Si por el contrario quiero fijarme en conceptos de identificación, hasta qué punto una persona es identificada, yo voy por la calle, mírenme ustedes, yo aquí llevo, yo lo podrán ver aquí. A propósito, el escudo de mi universidad. Esto no es Norteamérica, en otros países es muy habitual. Las personas se identifican claramente porque llevan los logos, llevan los símbolos de la institución, la organización a la cual pertenecen. ¿Cuántas veces vemos personas que en su vestimenta habitual pues llevan el logo de un equipo determinado deportivo, aunque estén a 5.000 kilómetros de distancia? Muy bien. ¿Me he de fijar en esto exclusivamente? ¿Puedo combinarlo con el concepto de cohesión? ¿Puedo combinarlo con los conceptos? Pues nosotros quisimos responder a esa pregunta haciendo una combinación de los conceptos más habituales que se pueden aplicar, aquellos que se conocen bien por investigación, de un punto de vista empírico, algunos de ellos de forma experimental, y que pudieran permitir a la persona que iba a trabajar entender mejor la organización y también poder entender también cómo podía ser maximizada la efectividad de su intervención desde la psicología del deporte. Y por lo tanto construimos una pirámide, ustedes la han visto, está aquí en la bibliografía, en las referencias que han consultado ya, por lo que he podido ver en el hilo, y que está publicada recientemente. Ahora la vemos, estamos avanzando bastante desde el punto de vista de investigación con ella, en donde existían una serie de marcos teóricos que se podían después conjuntar en uno solo. Un primer piso, en donde encontramos la coordinación. Es evidente que las personas, por ejemplo, por comunicación no verbal dentro de una
cómo hacen los árbitros, por ejemplo, durante un juego, durante un partido. Ahora tienen comunicación verbal, pero la no verbal sigue siendo muy importante con respecto a ellos. Cómo hacen los jugadores de un equipo, cómo hacen las personas en una organización en la cual se pueden ver perfectamente los tiempos en los cuales no hay trabajo y se encuentran en el café o en algún tipo de cosas. La expresión emocional, la expresión de comunicación no verbal es fundamental, y que construya el piso básico pavloviano, es decir, que se tiene que aprender a través del condicionamiento pavloviano, sobre todo, sobre el cual se construían las otras. La coordinación, por lo tanto, que tiene un origen antiquísimo, incluso psicoanalítico, ¿no? Freud ya hablaba de ella, en la cual, como un niño aprende a coordinarse con otra persona desde un punto de vista psicomotora, los elementos de comunicación no verbal, emocionales, son fundamentales. Esto es básico. Y además nos permite no pensar. Si yo estoy en una organización en la cual puedo entenderme perfectamente mediante comunicación no verbal, comunicación, digamos, rápida, efectiva, que tenga un componente incluso, además, un IVA, un IVA, esto es para las personas de España, un valor añadido, disculpen, de una carga emocional positiva que aumente la autoeficacia, pues esto va a mejorar muchísimo el funcionamiento del equipo. Y esto muchas veces lo olvidamos porque es muy sencillo y vamos enseguida a conceptos más complicados como ahora. El siguiente piso es la cooperación. Es evidente que yo a todos ustedes no conozco a nadie. He visto los nombres que se iban añadiendo aquí. Pero está claro que ustedes y yo no tenemos ningún vínculo emocional, ninguno. Es imposible tenerlo. Existe tal vez algún vínculo que se va generando de las personas, como pasa siempre. El 30% a los cuales le voy a caer mal, el otro 30% que le voy a caer bien, y otro 30% a los cuales ni bien ni mal. Les voy a ser totalmente indiferente. Esto es pura estadística. Pero más allá de esta pequeña barniz emocional, está claro de que existe una cooperación en estos momentos. Usted formamos un equipo. Estamos formando un equipo porque tenemos intereses comunes. Yo tengo un interés muy grande, enorme, primero, de mi responsabilidad que tengo con la dirección y la coordinación de este máster. Es un compromiso que quiero mantener y que me gustaría seguir manteniendo en el tiempo, porque para mí es una personas que confiaron en mí y que lo han mantenido a pesar de cualquier cosa que haya ocurrido. Ustedes tienen interés en extraer algún tipo de información que sea útil. Y estamos, por lo tanto, cooperando, aunque sea de forma tácita en estos momentos, sin que exista ningún componente afectivo, a pesar de que le he puesto aquí atrás el árbol de Navidad para que se den cuenta de que estamos en un tiempo cálido y que no todo es ciencia pura y dura. Pero a más allá de esta broma, que no tiene ninguna gracia, no existe ese vínculo de ninguna de las maneras. Y por lo tanto nos movemos en un campo cooperativo. Personas que son mercenarias, personas que en cambio cooperan de cualquier manera, que lo darían todo a cambio de ser miembros de un equipo. Y personas que en cambio pues no cooperarían nunca, salvo que sus objetivos personales se cumplieran. Conocemos perfectamente cuáles son las reglas para trabajar dentro de una organización de este tipo. Conocemos perfectamente cuáles son los elementos para detectar ese tipo de personas en el campo deportivo, mediante conductas deportivas y en el campo de organizaciones también. Y por lo tanto sabemos que muchas veces podremos intervenir perfectamente de una manera bastante sencilla, incrementando los niveles de cooperación entre distintos perfiles de personas, según su capacidad. Segundo piso. Tercer piso, la cohesión, la famosa cohesión deportiva. Está claro que aquí hay que hacer una diferencia enorme entre lo que se entiende por cohesión y lo que nos llamaremos identificación. Cuando nos vemos nosotros una gran organización deportiva, como puede ser, para no hablar de equipos españoles, sino hablando fuera, por ejemplo, el Manchester United, el Liverpool, o equipos o en este momento que está jugándose la NFL, o algún equipo que yo conozco por ejemplo, ahora mismo que tenemos la final del Libertadores, la segunda manga entre River y Boca. Eso
ese afecto que se tiene al equipo no es cohesión. La cohesión es entre los elementos que forman parte del equipo y aquí intervienen elementos emocionales. No es fácil pretender que una organización los explique, ¿no? De una manera implícita o tácita. Estos elementos tienen que ser estudiados mediante análisis bastante complejos. Y además conocemos nosotros que la cohesión nos permite tener un equipo, cuando un equipo está muy cohesionado, una organización, pero que no tiene nada que ver con el rendimiento. Cuidado, han de usted dar fuentes y encontrar, por ejemplo, trabajos originales de autores que han demostrado que elementos que ayudan a la cohesión de un equipo, como puede ser fluidez en la comunicación, que los roles sean muy claros entre todo el mundo, que no haya disputas entre roles, no ayudan en nada al rendimiento, porque son opuestos incluso. Les voy a poner un ejemplo en organizaciones que son muy específicas, que si es un trabajo que tenemos de investigación con un colega de Alicante. Hace muy poco han estrenado una película que ustedes habrán visto seguramente, que es la de Queen, y que se corresponde, Queen, el grupo musical de los años 80, que sobre todo es la vida de Freddie Mercury, uno de los líderes del equipo. Y se corresponde muy bien con unas declaraciones que había hecho Paul McCartney, que había sido uno de los integrantes de los Beatles. Ustedes son muy jóvenes seguramente, pero les suenan las dos cosas, y no, búsquenlas porque vale la pena, en donde son dos grupos que duraron muchísimo tiempo. De hecho, Queen solamente desapareció por la muerte de Freddie Mercury, debido al SIDA. Y Beatles duró muchísimo, muchísimo, ¿no? De hecho, nadie daba en los últimos 10 años suyos ninguna posibilidad de que duraran. Y los dos declararon cosas muy parecidas. Ellos hacían música en contra de los otros miembros del grupo. De hecho, Freddie Mercury llega a declarar que había tocado con unos músicos magníficos en Alemania, que esos músicos habían sido perfectos y que hacían exactamente lo que él decía. Dice, y eso no va a funcionar para nada, para hacer buena música. Es decir, que cuidado con el concepto de cohesión, porque la cohesión positiva es verdad que nos permite tener un equipo, por ejemplo, lúdico, magnífico, cierto, pero no nos asegura para nada el rendimiento de una organización orientada a la eficacia. Por lo tanto, tercer piso, coordinación, cooperación, cohesión, que tiene una gran, eso sí, tiene una gran presencia en la literatura. Si ustedes escriben ustedes en su buscador Team Dynamics, pues evidentemente saldrán los trabajos de toda la escuela de Carron, de Albert Carron, en primer lugar, los de cohesión, no saldrán los de otros autores, pero realmente hemos de valorar muy mucho si eso es un fin deseable, si es un fin totalmente analizable y si los elementos psicológicos de la cohesión son suficientes para poder garantizarnos ese criterio de éxito que estamos hablando anteriormente. De hecho, algunas organizaciones no nos podrán ni siquiera dar datos, aunque sí, y es una certeza absoluta, incluso equipos que se forman por personas que están en distintas partes del mundo, y lo sé por experiencia personal, debido a mi trabajo como secretario de la ISPI, personas que éramos de 10 países distintos, de los 5 continentes, llevamos a cabo un trabajo de cohesión entre nosotros de algún tipo. No decir ni muy buena ni muy mala, pero había unos lazos afectivos, positivos o negativos entre nosotros, porque es inevitable. En una circunstancia de confinamiento, que es pertenecer a una misma organización, a un mismo equipo, a un mismo team, la cohesión es inevitable. Que tiene un grado o tiene otro. Por lo tanto, primer piso, segundo, tercera cohesión. La cuarta, la integración. Yo creo que aquí lo tenemos muy claro nosotros porque ustedes conocen perfectamente que en los equipos deportivos existen jugadores, existen personas que trabajan allá y que cuando están integradas totalmente dedican todos sus esfuerzos al equipo, a la organización,
pero que si creen que existe algún concepto de crecimiento personal como encontramos nosotros, pueden ser capaces de saltar a otro equipo, a otra organización. Algunas veces va a ser muy difícil, porque yo, por ejemplo, tengo la suerte y porque lo he cultivado de una manera, yo diría, de una manera muy cuidadosa, desde que era editor de la revista Psicología y Deporte, en donde jamás hubo una sola adscripción a ninguna escuela, entre comillas, de psicólogos del deporte, a ningún país, a ninguna dirección teórica. Pues yo tengo la suerte de poder compartir experiencias mías en muchos ámbitos muy distintos. Evidentemente, con ellos, como ahora mismo, de una manera integrada al 100%. Yo ahora no tengo en mente hasta que acabemos, hasta que Ana nos corte, porque si no, yo no voy a parar. Por lo tanto, Ana, ojo con los horarios, porque ya sabes que el enchufarme y desenchufarme es una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, el 100%. Las personas que se integran absolutamente en un grado determinado, evidentemente, no necesitan sentirse, como veremos, identificados con una idea, una cultura, un equipo, un escudo, pero cuando están dentro de esa organización, su integración es absoluta. Un árbitro, en el momento justo en el que está trabajando, no tiene ningún tipo, un árbitro me refiero dentro del concepto de absoluta integración con su trabajo. Sea cual sea su objetivo dentro de la organización, en el momento que se pone a arbitrar, es fundamental, el poder entender que no tiene ni un solo otro objetivo, porque era así, sea cual sea. La integración es un elemento que no hace ninguna falta entenderlo en claves muy sofisticadas. Es sencillamente lo que podríamos decir, y perdónenme ustedes el salto teórico, el mindfulness del equipo. Es decir, yo estoy aquí, no tengo nada más, pero si mañana estoy en otro sitio, voy a hacerlo de la misma manera. Y cuando llegamos al quinto piso de esto, y ya me han avisado de que podemos empezar a ir cerrando, y por lo tanto, para que si hay alguna pregunta de ustedes o algún comentario, nos encontramos con el quinto piso, que eso es más complejo. Por ejemplo, si ustedes algún día trabajan en Japón, verán perfectamente que las personas se sienten no integradas, se sienten identificadas. Muchos deportistas asiáticos, cuando se vuelven a sus países, porque fracasan, algunos no, algunos encuentran muchos alicientes en la cultura occidental, la cultura incluso diría yo latina, muchísimos se integran de maravilla en nuestra cultura, pero otros, los que fracasan más, no es por la falta de aculturación que no habla Regina Brandao cuando habla de los brasileños que llegan a Portugal o que llegan a Rusia, sino fracasan porque no son capaces de percibir la misma identificación, es decir, darlo todo por el equipo, por el team, por la organización en donde se encuentran. Claro, evidentemente esto no es fácil, porque una persona que está totalmente identificada no es aquella que pone en función mi yo del nosotros, sino que pone en función el yo de una cultura, y la cultura la importa y sustituye su propio yo. Son dos diferenciaciones muy claras que se tienen que hacer cuando hablamos de una identificación. Y esto afecta, tal vez no tanto a un directivo, pero sí, bueno, fíjense, yo he estado trabajando con un equipo portugués cuyo uniforme es verde y blanco. Tenemos un proyecto europeo en marcha, ahora no está con nosotros, pero yo recuerdo que en una de las sesiones de nuestro proyecto europeo teníamos un almuerzo dentro del mismo estadio, en la sala de trofeos. Y el almuerzo estuvo de maravilla y el presidente muy, muy amable, muy, muy correcto, pero cuando llegó el postre constituía un pastel en el cual había una guinda, una cereza en la parte de arriba. Y nos quedamos sin postre, puesto que el presidente, en cuanto vio que el color era rojo, que era el del eterno rival, el Benfica, que está a unos 2 kilómetros de donde está ese otro equipo, pues nos dejó a todos sin postre, incluyéndose a él mismo. ¿Cuáles son los límites de la identificación? ¿Podemos pensar que una persona trabaja mejor?
está mejor orientada, que un árbitro que está identificado con su trabajo de dar justicia, esa persona va a fracasar en la organización. Absolutamente. Esa persona no va a tener ni una continuidad, porque no es el concepto fundamental que una organización se respeta. No estoy diciendo ni pro ni contras, estoy diciendo únicamente que esos 5 escalones necesarios para entender el concepto de organización, con el plus que conocemos desde la psicología del deporte, de esos conocimientos que hemos ido acumulando, hacen de que el paso de coordinación, cooperación, cohesión, integración e identificación sean 5 niveles de análisis que deberíamos hacer nosotros siempre que nos acercamos nosotros a una organización desde la óptica de psicología del deporte. Por lo tanto, yo creo que ha quedado, y ahora con esto estoy cerrando ya, claro el planteamiento. De hecho, además creo que ustedes han tenido la posibilidad de poder ver todas las referencias que hemos ido investigando durante todo este tiempo y darse cuenta de que la psicología del deporte tiene muchísimo que aportar en estos momentos a organizaciones, desde las variables psicológicas más básicas, he puesto 2 ejemplos, autoeficacia y comunicación no verbal, hasta lo que nosotros podemos aportar desde el punto de vista de la dinámica psicológica de los equipos deportivos y trasplantarlo a las organizaciones, con la salvedad de que así como en árbitros conocemos bastante, verán seguramente cuando llegue este punto la motivación, ¿no? Pero ya hemos tocado una pequeña pincelada, pero conocemos muy poco acerca de las expectativas, ideas y cuál es la mentalidad del directivo deportivo. Por lo tanto, yo lo dejaría aquí. Creo que por lo menos he cumplido los puntos fundamentales que tenía anotados en mi guión para la charla de hoy y quedo a su disposición para cualquier comentario que quieran hacer, alguna pregunta o algún tipo de cosa que deseen que podamos cumplir durante esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias, Ana. Bien, ha escrito María Ángeles que lo sentía mucho, pero que tenía que marcharse. Y pone, la verdad, me has hecho pensar en cosas en las que no había pensado todavía. Gracias. Un saludo. Bueno, esto es un feedback de los pocos que uno agradece de forma eterna, porque al ser capaz de transmitir una idea y que tenga algún tipo de impacto es el máximo, no sé si estás de acuerdo conmigo, desideratum de un profesor. O sea que, sí, para mí es muy importante. Por eso he querido leerlo, aunque ahora ya no esté con nosotros. Muchas gracias, Ana. Sí. Bien, no sé si hay alguien que tenga alguna cuestión para el docente. Si no, como bien decías, el próximo lunes tenemos las tutorías, pero si hay alguien que tenga alguna duda o alguna cuestión. Yo creo que también sea interesante que puedan reflexionar sobre lo que hemos visto, ver un poco también los datos de las referencias y así yo creo que podrá ser con un poco más de intensidad la participación. Por lo tanto, tampoco extraña nada que no intervengan tanto ahora. Yo quiero saludarle al profesor. Yo le quiero saludar al profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Walter Frutos Pane de Asunción, Paraguay. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? De maravilla. En estos momentos muy bien porque creo que he podido transmitir mis objetivos a ustedes. Sí. Que me gusta el arbolito de Navidad que está detrás de usted. Me gusta muchísimo. Muchas gracias. Sí, está. Un ambiente agradable, un clima motivacional excelente para la conferencia. Y lo me otro... alegra mucho porque ha sido diseñado así. Así, a propósito. Fíjese, doctor, que yo le quiero agradecer a usted porque hace 18 años usted prácticamente me inició en la psicología del deporte. Yo sé que usted no se va a acordar de mí, pero fíjese esta revista. No sé si esta me puede ver. Espere, voy a conectar mi video. Sí, hombre, claro que me acuerdo su cara. Sí, claro. Sí. Usted me había regalado a través de mi hermana, porque yo tampoco directamente le escribió. Le escribió mi hermana y usted me había enviado esta revista
que es de un altísimo nivel académico y es impresionante, ¿verdad? Todo lo que me permitió iniciarme en lo que es la psicología del deporte y quería Me alegro agradecer. muchísimo. Sí, sí. La verdad es que hemos sido siempre muy abiertos a todo el mundo para que siempre ayudando lo máximo posible. Así que lo reconozco y se lo agradezco muchísimo su colaboración. Y en cuanto a lo que es la conferencia, prácticamente no tengo nada que preguntarle, todo muy claro, muy explícito, profesor, y magistral como siempre. Muchas La verdad gracias. que le gustaría 2 o 3 días de seguido, le vamos a escuchar, profesor. Muy bien, muchas gracias y espero que el próximo lunes tenga algunas cuestiones y podamos compartir un poquito más. Vamos a tener, sin duda. Muchas gracias. Lo único que le preguntaría es de que realmente habló de la cohesión coercitiva, que no aseguraba el rendimiento, ¿verdad? Y No. que eso también vimos nosotros en una unidad sobre cohesión en el deporte, de que el rendimiento le antecede a la cohesión, es Así es. previa, que no es necesario que... Sí, ¿Qué le yo te parece? escucho. No, que realmente en la mayor parte de casos la cohesión no predice exactamente el rendimiento. Ayuda, pero porque siempre está mucho mejor que las personas. Pero que muchas veces, como le comentaba en el caso de los Beatles, se estaban cohesionados unos contra otros, no unos al lado de otros. Es decir, que es una situación que es un poco paradójica, pero que hemos de aprender los psicólogos de deporte a convivirla en los equipos. Es decir, a veces queremos buscar que todo el mundo esté muy contento con nosotros, con todo el mundo, y ese no es un objetivo por el cual nos hayan contratado. Nos han contratado por el rendimiento, sea cual sea el criterio, no para que la gente se lleve bien, que son dos cosas totalmente distintas. Además, es imposible que todo el mundo nos acepte y nos quiera como somos, ¿verdad? Es Efectivamente. Es una fantasía, creo yo, más que una realidad. Sí. Un saludo, profesor, y un abrazo Un desde abrazo muy Paraguay. grande. Un Vamos a abrazo muy estar en grande. contacto. Cuídese. Muchas gracias. Sí, comentar que el árbol de Navidad ha estado presente en el chat que tienen los alumnos. Estoy contento. Ha tenido éxito. Bien. Muy bien. Flo también, muy buena la conferencia, profesor, muchas gracias. Gemma Páez, por mí todo claro, muy de acuerdo en que debemos tener una visión más amplia y poder abarcar todo el ámbito deportivo. Muchas gracias por la conferencia. Muy bien. Sergio Barbosa también, muy claro, gracias. Y Carlos también, muchas gracias. Pues bueno, como parece que los comentarios van en esta línea, y yo creo que sí que lo ideal es que los alumnos puedan repasar los artículos que pusiste a su disposición y podemos hacer una sesión de interactiva muy interesante el próximo lunes. Magnífico, perfecto. Pues entonces quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias por los comentarios y que tengan muy buena tarde todos y muy buena noche. Muchas gracias, Ana, por tu magnífica coordinación como siempre. Genial, muchas gracias. Un abrazo, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Gracias de parte de Abril, de México, Maribel, gracias, muy interesante, de España, Walter, Paraguay, muchas gracias, una de las mejores. Loli Sebastián, también desde España, muchas gracias. Karen Ferreira, buenísima la clase, muchas gracias, saludos para todos, hasta el lunes. Nos vemos el próximo lunes, un abrazo a todos. Hasta el lunes a todos. Muchas gracias por sus palabras. Adiós.